Tienes razón, potranquita. No hay más planes para este vato. ¿Todavía me puede servir? ¿Qué arreglaste con esa mujer? ¿Hablaste con ella? Pues nada, tiene que vivir aquí conmigo. Digo, con nosotros. ¿Salvador es hijo de Sara Aguilar? No lo pude ver, señor. La computadora se apaga y yo creo que es un virus, mire. A ver, pero ¿cómo es posible? Mamá, si me separas de Begoña, te lo juro, me voy a morir. A ver, mijo. Begoña es la hija de nuestro enemigo. Es una locura, Ay, entiéndelo. mamá, yo sé. ¿Pero qué puedo hacer si la amo, eh? Estoy enamorado como pendejo, mamá. Ay, mijo, ese hombre me puede poner tras las rejas. Yo no me quiero separar de ti. Bueno, pues es que lo peor es que... Pues hoy estuve con ese señor. No, ay, mamá, pero es que me está diciendo que quiere conocer a mis papás. Y dice que si no se los presento no voy a poder ver a Begoña nunca más. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Tal vez sospecha algo y es una trampa. Tenemos que hacer algo, prepararnos, estar actuando, hacer algo, estar listos. ¿Pararnos? ¿Actuar? Mamá, esto del negocio, la guerra y la acción, ¿y qué chingo voy a hacer con lo que yo siento, qué? ¿Me lo quedo guardado? Salvador, mira, tienes la vida por delante. Te vas a enamorar muchas veces, mijo. Así que lo siento de veras. Sí, yo trato de entenderte siempre, pero esta vez te equivocaste. Tu relación con Begoña es una bomba de tiempo y en cualquier momento nos estalla en la cara a todos. Parece que te ha costado media vida deshacerte de mi hermana Sara. Y nunca das en el blanco. ¿No será que en el fondo no te atreves a matarla? ¿Tú qué es aquí? ¿Estás perdido o qué? Además, tú y yo no tenemos ninguna confiancita como para que me hables así. Hoy tengo los cables cruzados. Es que mejor te largas a la chingada si no quieres que te electrocute. Órale, biche oreja. Órale. Teca, yo te voy a cumplir tu deseo. Voy a hacer lo que nadie ha hecho antes. Mira, te voy a entregar a Sara para que hagas con ella lo que quieras. Yo nomás quería tenerla. Pero ahora lo que quiero nomás es matarla. Ay, ¿cómo cambia la vida, no? Ahora quiero que sufra como una condenada. Ya no soy capaz de perdonarla. No te creo. Conozco a los hombres. Conozco esa mirada. La deseas, Teca, porque nunca has podido tenerla. Te equivocas, Rita. Ya fue mía. Bien mía. Te habrás forzado. Es la única manera. Uy. Conozco a Sara y es mujer de un solo hombre. Y mientras el colombiano está vivo, pues no va a pensar en nadie más. No soy como ella, pero nos criamos juntas y sé cómo piensa. Búscala por Acero o por Aguilar. En alguna de las dos debe estar la información. ¿Y qué estamos buscando, señor? Sus nombres, cuántos hijos tiene. Señor, si usted se quiere ir a casa, yo no tengo ningún problema en quedarme aquí hasta tarde buscando si es necesario. No, ya te dije que de aquí no me muevo hasta descubrir si ese chavo es hijo de ese narcotraficante. Mire, lo encontré. Aquí está. Lo sabía. Mira, José Ángel. Ahora todo cuadra. Salvador es hijo de la señora Acero. Mi hija tiene relaciones con ese delincuente. ¿Estás bien? Bien arrepentido de no tener a tu hermana aquí en mi cama. ¿Y tú, morrita? ¿En qué te pareces a tu hermana, A ver, chulada. Déjame terminar lo que empezamos aquel día que me enclavaste la daga. No soy Sara. Pero puedo darte lo que quieres de ella. Me gustan los hombres de buen ver y poderosos. Daría mi imperio entero porque me quisieras, mi amor. Ven, Sarita. Ámame. Ámame como yo te amo. Tengo que proteger a Begoña. Este chavo es el hijo de la mujer más buscada de este país. ¿Begoña lo sabe? ¿Tú lo sabías, José Ángel? No, señor. No sabía. Gutiérrez,
Sube este archivo a mi oficina con las fotos de todos los miembros de su organización. Desde el año que sea, no me interesa, pero desde sus orígenes quiero memorizar cada rostro, ¿ok? Sí, señor. Gutiérrez, ¿Sí? mira, si te quieres ir, yo no tengo ningún problema en quedarme aquí buscando hasta tarde. ¿Seguro? Claro, Gutiérrez, te puedes ir a tu casa. Yo le llevo esos documentos a Pedro a su oficina. ¿Está bien? Gracias. Lo sabía. Lo sabía, tengo que hacer algo con esto. Porque si se dan cuenta quién es mi mamá, nos vamos a la chingada todos. Sarita, mi amor, dime que me amas. Te amo, Teca. Te amo. Y ya deja de meterte porquerías porque no me vas a poder responder. Patrón, el indio lo busca para... ¿Qué pasa, peloncita? ¿Qué es tan urgente como para que me interrumpas? No sabía que la empleada podría entrar a tu cuarto cuando se le diera la gana. Mejor no me busque la lengua, güerita, porque la tengo viperina. Y le advierto que si me encuentra, se va a arrepentir. Hasta yo le tengo miedo a la India Rosa, Bertita. Ten cuidado. Métete con el santo, pero no con la limosna, ¿verdad? ¿Qué quieres, cosita linda? ¿Qué quieres? Ay, espérame. Es que no estoy para estos numeritos. Mañana te entrego lo que te ofrecí. Sobres, güera. Teca, te amo. Después de lo que le hizo la huerca Sara, patrón, ¿todavía es capaz de meterse con la hermana? Son lo mismo. La sangre no es agua. Peloncita, a Berta me une a una sociedad. El odio que tenemos por Sara, ella me la va a entregar. Y además yo no tengo que andarte dando explicaciones. Órale, bruja. Patrón, esto no le va a traer nada bueno. Ya hasta se le metió en la cama. Se lo digo, patrón, para yo tener mi conciencia tranquila. Y usted sabe que yo tengo visiones. Así que mejor la despacha rapidito, porque ella no demora en traicionarlo, patrón. El indio lo está buscando porque ya empezaron la cirugía del Alfredo. Están haciendo que ese muchacho sea su espejo, patrón. Debería de estar ahí. Pelona. Gracias. Berta, A ver, hermanita, ¿ya decidiste cuándo entregarme a Sara? te llamo para proponerte un trato. No. Ni un día más si es eso lo que me vas a pedir. Mañana mismo o me entregas a Sara o te quito al chamaco. Tengo dinero. Mucho dinero. Te lo entrego todo a cambio de que, por favor, dejes en paz a mi familia y a mí. ¿Cuánto quieres? Josefina, por favor. ¿Quién te dijo que necesito dinero? Pues, tú siempre haces todo por dinero. Te conozco muy bien. No, pues no. Lo único que conoces de mí es el apellido y eso porque llevas el mismo. A mí no me interesa tu dinero, lamentablemente no me interesa. Por favor, acéptalo. No puedo traicionar a Sara. No te la puedo entregar. Ok, entonces mañana mismo voy con la policía y la abuela del niño para denunciarte como cómplice de asesinato. No, por favor, no lo hagas. Bueno, entonces haz lo único que debes hacer. Entregarme a Sara. Y nadie tiene por qué enterarse que fuiste tú. Ay, ¿qué hago, Dios mío? ¿Volviste a cambiar de celular? ¿Y ahora qué me vas a decir, Alicia?
otra deuda? ¿No necesitas que te ayude? ¿O qué se me hace que vas a tener otro pretendiente por ahí, no? No, ya te dije que soy una loca con eso de los aparatos. Lo boté y me querían cobrar un chingo por conservar el número. Pero te prometo que esta vez me voy a quedar con él solamente para que dejes de andar de desconfiado. No sé, no me has contado nada acerca de tu trabajo, de la gente con la que te relacionas. Siempre estás como muy ocupada y me gustaría que me tuvieras la confianza para decirme en qué ocupas tus horas. Esa es la voz de Javier. La DEA nos está persiguiendo, Bebote. ¿Tú crees que esa es la voz del poligringo, jefe? Positivo, Bebote. Uno nunca olvida la voz de quien lo está persiguiendo. Pero no te preocupes. Ya sé cómo se la vamos a jugar para darle la vuelta a la tortilla a este aprendiz de policía. Ya no tengo meta. ¿Y ahora dónde voy a conseguir pastillas? Engordé horrible con el suero del hospital, me veo asquerosa. Tu tío obviamente no me va a querer vender nada. Después de todo lo que pasó, qué asco. ¿Por qué entras sin tocar? ¿Qué tal si estaba desnuda o algo? ¿Conoces a esta mujer? Todos sabemos que usted es una mujer muy peligrosa. No tengo idea de quién sea. O sea, obviamente aquí dice que es una narca, pero nunca la había visto. No me mientas, Begoña. Por supuesto que lo sabes. Es Sara Aguilar de Acero, la madre de tu noviecito Salvador. Pa, si esto lo estás diciendo por lo que dijo Tuti en tu oficina, se equivocó, ya te dije. A ver, Salvador sí se apellida Acero, pero no tiene nada que... ¡Pero ni madres! Ya comprobé el archivo con las fotos. Salvador es el hijo de esa mujer. Por eso tiene guaruras, por eso tiene pistola, por eso te arrastró a su mundo de drogas. ¡El mundo! ¡Claro que no es mentiroso! Salvador te está convirtiendo en una drogadicta, Begoña. No lo vuelves a ver nunca más. Papá, él no me arrastró a nada. Él no tiene nada que ver. No le eches la culpa a él. ¡No lo defiendas! ¡Que no lo estoy defendiendo! ¡Tú te estás inventando todo! Por lo menos él no es un hipócrita como tú. Me pegaste. Por primera vez me pegaste. Se acabó. Me voy a encargar de ese muchacho y de su madre y tú te vas a Estados Unidos mañana mismo. ¿Qué? Te vas con tu tía Olga y no vuelves a México hasta que Sara de Acero esté en la cárcel y tú te olvides de su hijo. Ay, viniste, mi amor, tan bello. Vení. ¿Quieres quedarte a cenar? Estoy preparando un recalentadito lo más de bueno. ¿No te gusta cómo huele? ¿Sabes qué es esto? Son expedientes que tienen más de 6 años. De cuando atraparon a Sara y te investigaron a ti y a todas tus amigas. Y si no coopera, puede ser expulsada por su complicidad con la señora de Acero. ¿Pero por qué salís con eso? Ya basta. Bájate de esa mentira y háblame con la verdad. ¿No te das cuenta, mamá? Me he quedado sin carrera y sin trabajo. No voy a poder ser abogado por culpa de las putas drogas y por tu culpa también. Y lo peor de todo no es eso, mamá. Sino que me voy a quedar sin madre para siempre. ¿Qué decís? El procurador ya sabe que Salvador es hijo de Sara. Y muy pronto vas a ver quién sos vos. Se acabaron las mentiras, mamá. Te lo advertí. Te lo dije muchas veces. Se acabó. Se acabó mi vida, mamá. Se acabó. Igual y tenías razón, Horacio. La lana no da felicidad. Y yo me siento tan sola en esta mansión sota. Mario, ¿qué tanto tienes en ese cuarto? Aquí es donde trabajo mis proyectos. ¿Qué? ¿No puedo verlo o qué onda? Déjame ver lo que haces allá adentro. No, Araceli. Nadie entra ahí. Solo yo. ¿Vamos a comenzar con los secretos, Mario? Aunque lo intentes, no vas a poder entrar. Punto. Así que aprende a respetar. Sara, yo ya le dije a Marta Mónica que se mude, pero vos y yo tenemos que hablar. No, ahora no, Manuel. Tengo la cabeza partida en 4.
Escúchame, vos tenés que estar clara que lo mío con esa pelada nunca existió. Tiene más futuro la semana pasada, ¿viste? Y mami, vos sos el amor de mi vida, un angelito que me cayó del cielo. Vos y Chavita son mi familia y ninguna mujer ni ningún hijo va a poder... Bueno, ya, de verdad. En este momento lo único que quiero es concentrarme en los próximos movimientos contra el cártel de Tijuana. Precisamente para que la familia no desaparezca, Manuel. Permiso. Llegó la persona que estaba esperando Caicedo. ¡Mani! ¡Ay! ¡Hola, mi Mani! Ay, gracias, mi Mani. Gracias por permitirme vivir acá. Ahora sí vamos a hacer una familia. Una familia como Dios manda, ¿no? La señora de acero.